su programa Estamos aprendiendo a evangelizar, cómo presentar el plan de salvación con personas que no conocen a Jesucristo. Y estamos con Gustavo Godoy. Hola, bienvenido Gustavo, ¿cómo estás? Hola Timoteo, Dios te bendiga. Bueno, muy bien, gracias al Señor. Todo va marchando en orden. Qué bueno, qué bueno. En nuestro capítulo anterior vimos el tema o la columna, estamos hablando de cuatro columnas, y la primera columna era la ley. ¿M? La ley en cuanto a que todos hemos pecado y estamos excluidos del reino de Dios. ¿M? Hoy vamos a tratar sobre la eternidad. ¿Qué tema, no? La eternidad. Y la primera pregunta entonces, Gustavo, es, ¿qué es la eternidad? Bueno, la eternidad básicamente es el sentir que después de la muerte hay algo más. ¿Y por qué vamos a utilizar este término, la eternidad, en el evangelismo? Bueno, porque no sé si recordás que en la primera columna habíamos hablado de que la ley, utilizamos la ley porque está escrita en el corazón de todos los hombres. Entonces, la eternidad es lo mismo. Es decir, utilizamos la eternidad porque en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice la palabra de Dios que Él ha puesto eternidad en el corazón de todos los hombres. Es decir, que todas las personas de este mundo tienen eternidad en sus corazones. Y nosotros en el evangelismo apuntamos al corazón de las personas, no tanto al intelecto, sino que lo que queremos llegar es al corazón de ellas. ¿Y de qué está compuesta la eternidad? Bueno, la eternidad, cuando hablamos de eternidad, significa que vamos a hablar de la muerte, ¿sí? Y luego vamos a hablar del juicio. Hablamos de la muerte porque dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27 que está establecido que todos los hombres mueran y después de esto el juicio. Entonces, hablamos de la muerte, hablamos del juicio, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20:12, que fueron juzgados todos los muertos por sus libros, según sus obras. Y hablamos luego del cielo y del infierno. Es decir, que la eternidad son las consecuencias de la primera columna, de la ley, es decir, de haber infringido la ley, de haber pecado. Por eso es que hablamos de la eternidad. ¿Y cuáles son las preguntas que, por ejemplo, en la experiencia que tú tienes de evangelizar así con personas, cuáles son las preguntas más comunes que la gente hace acerca de la eternidad? Bueno, muchas veces las personas tienen, justamente como Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha hecho hermoso, todo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de todos los hombres, y luego sigue diciendo, sin que alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces, es eso justamente, que la gente tiene una idea, no tienen muy claro, saben que hay algo más porque Dios lo ha puesto ahí en su corazón, pero no tienen bien en claro, por eso hay gente que piensa que, bueno, que vamos a reencarnar en algo, o no sé, o que estamos en otro lugar en vez del cielo y el infierno, entonces en eso surgen muchas veces las preguntas. ¿Dónde, o sea, en qué lugares se puede pasar la eternidad, ¿no? Ujú. Y entonces, ¿y cuál sería la conclusión entonces en cuanto a nuestra presentación del Evangelio? Por supuesto, estamos haciendo una síntesis, siempre me gusta aclararlo, que estos temas en los talleres, en el curso que está dando Gustavo Godoy, que usted puede invitarlo a su iglesia, a su congregación, o también en forma presencial, o también puede hacerlo en línea. Estos temas se desarrollan mucho más profundamente, porque hay muchas preguntas que la gente tiene, hay muchas teorías que la gente toma de aquí, de allá, y más con temas este, tan, digamos, diversos como es la eternidad, tan profundos, pero ¿cuál sería, digamos, en resumen entonces, el tema de la eternidad en el evangelismo personal? Bueno, es que si nosotros ya le hablamos de la ley, ya le hablamos de los pecados a las personas, naturalmente le tenemos que hablar de las consecuencias de ese pecado. Entonces, luego por eso decimos que todos un día vamos a morir, por supuesto, que, que
va a haber un juicio y que la gente tiene dos caminos, o el cielo o el infierno, y no hay otro. Entonces, nosotros les advertimos a las personas hablándoles del infierno de una manera compasiva y con amor, pero hay que hablar del infierno porque Jesucristo fue la persona que más predicó sobre el infierno. Y también tenemos que hablar del cielo, por supuesto. Entonces, esa es la antesala para la tercera columna, que es la cruz. Es decir, yo no puedo presentar a Jesucristo si yo no le hablo a las personas del pecado, de las consecuencias del pecado. Y cuando la gente entonces ahí ve cuál sería su destino por no haber obedecido a Dios, entonces recién ahí voy a presentar a Jesucristo, que es la tercera columna que lo vamos a ver próximamente. Em, Tocaste un tema muy importante, ¿no? Hoy en día se trata de evitar, y yo lo veo, digamos, yo lo escucho en diferentes sermones, la palabra infierno. ¿Por qué pensás que muchas veces en el púlpito no se predica acerca del infierno? ¿Por qué se evita en la palabra castigo, infierno? Bueno, yo pienso que muchas veces, a lo mejor para no dañar a las personas o para no asustarlas, pero yo pienso que se debe hacer con el ánimo de advertencia, ¿no es cierto? El Evangelio es una buena noticia, pero es una noticia es un mensaje de advertencia. En Apocalipsis 20:15 dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, uno descubre, como te dije recién, que Jesucristo fue quien más predicó sobre el infierno. Entonces, yo pienso que por eso a lo mejor, por el hecho de no dañar o no lastimar a las personas, es que no se ha hablado del infierno. Muy bien. Entonces, resumiendo el tema de hoy, hemos hablado de la eternidad. ¿Qué es la eternidad? ¿Por qué es importante hablar de la eternidad en el evangelismo? ¿De qué está compuesta la eternidad? Estos son los tres puntos que hemos visto en nuestro programa de hoy. Una última reflexión, Gustavo. Bueno, es esto que podamos, a mí me toca mucho, repito, lo que dice Eclesiastés 3:11, que Dios ha puesto eternidad en el corazón de todos los hombres, sin que alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el final. Entonces, como no la puede llegar a entender, para eso estamos nosotros, para predicar, para que Dios nos ayude a poner en orden dentro de las personas ese sentimiento de eternidad, ¿no es cierto? Y bueno, luego que la gente no se pierda el próximo video porque vamos a ir completando ahí el mensaje evangelístico. Muy bien, y entonces nuestro próximo capítulo trata entonces, Gustavo, de la columna. De lo más lindo, ahora sí vamos a hablar de la buena noticia. Vamos a hablar de Jesucristo, vamos a hablar de la cruz, nuestra parte favorita en el evangelismo, Muy obviamente. bien, muy bien. No se pierda, póngase en contacto entonces. Allí vamos a dejar el WhatsApp, el correo electrónico de Gustavo Godoy, que está al servicio suyo, de su iglesia. Usted puede invitarlo, usted puede contactarlo para que reciba más material y pueda capacitar a los hermanos de su congregación. Si usted es pastor, es líder de una congregación, usted puede invitarlo para que traiga un taller presencial y va a ampliar muchísimo más estos temas que son muy, muy importantes, que muchas veces los conocemos, pero no los estamos manejando habitualmente en la iglesia, así que le invitamos a que se ponga en contacto. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a vos, Timoteo. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga y lo esperamos en nuestro próximo programa. Recuerde, Dios le ama y nosotros también. Amén.